Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo. Amados companheiros, la paz del Señor Jesucristo, aquí una vez más para proseguir con el trabajo de la biografía, mi biografía misionera, el 30 con 10. Algo interesante, ¿verdad? 30 con 10. Gracias al Señor por los comentarios que ya tengo recibido de mis compañeros que conocen esa trayectoria, y gracias a Dios por usted que en este momento está viendo este relato misionero, este informe misionero. Como habíamos comentado en el episodio anterior, este es el tercero episodio. Entonces, amados hermanos, gracias al Señor nuestro Padre, yo quiero ahora, como dice, llegar a Perú. Hay muchos que están en la expectativa, porque en el anterior hemos dicho, en el próximo llegamos a Perú. Y es verdad. Mira, llegué a Perú el 19 de octubre de 1990. Como les había dicho, fue un viaje tremendo, maravilloso. Hoy es que yo veo la magnitud de la maravilla que Dios ha hecho en mi vida. Gracias al Señor nuestro Padre. Entonces mi llegada a Perú fue el 19 de octubre de 1990. En aquella época era muy difícil, no había carretera como las hay hoy día. Era una situación precaria para llegar. He venido caminando en aquel entonces desde Brasileia hasta llegar a Brasil y cruzar la frontera para Inhambane. Entonces llegué caminando, todavía tenía 7 reales, ¿no? Todavía tenía 7 reales, gracias al Señor, y esto correspondía a lo que, como digo, 10 soles. Humanamente parecía una locura, ¿sí? Haga usted una idea que usted vaya a una nación, vamos a pensar hoy día, con 10, un valor de 10 soles, 10 reales o 10 dólares en su bolsillo, pero vamos a quedar con 10 reales, 10 soles. Cruzar las fronteras con 10 soles para hacer una aventura me parece una locura. Pero había un detalle muy interesante, es que yo estaba haciendo el mandato del Señor. Yo estaba viniendo al Perú por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo no estaba contando que todavía tengo 10 soles, no. Yo estaba contando que todavía tengo el Señor, que provee todas las cosas. A veces nosotros cantamos, Jehová Jireh, Él es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí, y mis necesidades suplirá. Yo creía firmemente que Dios supliría mis necesidades en esta nación. Gloria a Dios. Así que al llegar en Inhambane, yo encuentro aquí el evangelista Varelo, no es Valerio, es Varelo, y su esposa, la hermana Silda Muniz, ¿no? Ya entrando a la ciudad de Inhambane. Ahora, aparte de esos personal que encontramos ahí, posterior ha llegado una serie de ellos que yo no puedo olvidar en este informe. Ha llegado una serie de misioneros. Ahí estaba, como digo, mi persona. Después vino Samuel Oliveira, vino Núbia, Rosângela, Marlene, ha venido Rogelio y su esposa, la misionera Surleide, que hoy día están trabajando en Feijó, en Acre. ¿Sí? Ya, gloria a Dios. Ustedes verán esa historia y van a corroborar de que sí, hay verdad en todo esto. Y Rogelio y Surleide todavía han presidido la iglesia en Inhambane. Analice, ¿no? Qué bendición. Bueno, ellos, en aquella época, el secretario de misión, en aquel entonces, era el pastor Osiel Conde, que hoy su hijo de aquel que en vida fue el pastor Levi Mendes Conde, ¿no? Una bendición para mi vida, porque yo he venido cuando enviado todavía por el pastor
Levi, enviado en el sentido, ¿no?, con responsabilidad ministerial, porque cuando yo vine a Perú, ninguna iglesia quiso responsabilizarme, ¿no? Cuando recibí el llamado del Señor ahí en el paradero de autobuses que busco a la iglesia, lo que me han dicho fue: si el Señor te ha llamado, el Señor proveerá para ti, así que ve. Y he venido, gloria a Dios. Después el pastor Levi sí me reconoció mi ministerio, ¿no?, ahí en Río Branco, una bendición, gracias al Señor nuestro Padre. Y eso es lo que yo le llamaba de tiempos difíciles, ¿no? No había ayuda misionera. Hoy día hay algo interesante, que las personas cuando salen de sus bases misioneras, ellos salen con un contrato firmado. Una certa fecha una misionera me pregunta aquí en Perú y dice: Pastor Josué, dígame, ¿cuántos años es su contrato aquí en el Perú? Y entonces yo pensé y le dije: primero hábleme de su contrato. Y ella dice: son 3 años y todavía falta 2. Pero ¿cómo pesar? Así como dice: Dios mío, esos 2 años no pasan, yo ya quiero regresar, solo estoy aquí porque estoy sujeto a un contrato. ¿En dónde ya se vio esto, amados hermanos? ¿En dónde ya se vio esto? ¿Usted se acuerda de los obreros de la 11ª hora? La palabra de Dios dice que en un determinado horario, no voy a especificar, pero buscó obreros porque faltaba en su viña, ¿no? Ahí más tarde salió, otra vez salió, y aquellos últimos que salieron ahí no tenían contratos, y recibieron igual que ellos, o pueden decir sí más, porque trabajaron, no sé si trabajaron menos, o ellos que han querido mostrar que sí merecía y trabajaron bastante, ¿verdad? Entonces usted cuando salga, trabaje bastante y simplemente salga y diga: Señor, yo no quiero contrato firmado con el hombre. ¿Y sabe qué pasa con esos misioneros que vienen con contrato firmado? Cuando su iglesia falta allá en la nación que le ha enviado, simplemente él vuelve ahí y le hace una demanda jurídica, laboral a la iglesia. Les demanda a la iglesia porque dice que no cumplió con su contrato laboral, como que si la iglesia fuera una empresa. Usted que dice tener un llamado misionero, quita esta idea de tu cabeza. La iglesia no es una empresa, no es una industria. ¿Quiere ganar dinero en base a contrato? Vaya a trabajar en una empresa. Búsquese un trabajo allá en su vida secular, pero no venga a demandar a la iglesia de mi padre. Yo no acepto esto. Glorias a Jesús. Entonces, eso es lo que pasa con aquellos misioneros que dicen que vienen con contrato. Cuando yo he venido, no tenía contrato, no tenía ayuda misionera, no tenía sueldo, nunca he tenido sueldo de la iglesia. Y gracias al Señor, nunca me ha faltado. Gloria a Dios. Amados hermanos, más bien, en este tiempo todo, he respondido varios procesos jurídicos. ¿Y por qué? Por usurpación. Varias organizaciones religiosas ya me demandaron aquí por usurpación. Y Inhampare no es la excepción, ¿ya? Hemos respondido por un proceso en Inhampare, pero lo que yo quiero decir para ustedes es que eso es cosa del diablo, cosa de Satanás, porque la iglesia de Inhampare es una iglesia legal, siempre ha sido legal. Nosotros en Inhampare, yo tengo aquí un libro, ¿sí? Tengo aquí un libro. Ese es un libro de acta de la iglesia de Inhampare en aquel entonces, ¿sí? Y hay un detalle interesante, es que la iglesia de Inhampare siempre ha sido una iglesia legalizada. Señores, mira, eso aquí, ya, mira esa acta, una acta de constitución de la iglesia. Eso es una fecha, es el 3 de abril de 1993. Es cuando fue constituida la iglesia en Inhampare. ¿Y sabe cómo llamaba? ¿Cómo fue constituida? Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misión Acreana. Aleluya. Si buscamos un nombre y hemos dicho que quien ha registrado ese libro, a propósito, fue el evangelista Varelo en Cusco. Ese registro fue hecho en Cusco, ya el primer registro de la organización. ¿Está bien? Hoy nos denominamos Asociación Iglesia Asamblea de Dios Nacional, porque aquella documentación después dice que se perdió, el mismo municipio no supo dar explicación. Y ahí entonces vamos a
como dice, relegalizar la organización con todo de la ley, porque en aquella época era un registro hecho apenas en el municipio. Hoy nosotros tenemos un registro público, nosotros tenemos un registro en la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, tenemos registro en migraciones y tenemos registro junto al Ministerio de Justicia. Así que estamos todo legal, gracias al Señor. Permítame, hoy está muy caliente aquí. Madre de Dios siempre es caliente, gracias al Señor nuestro Padre. Así que, amados hermanos, esta así era como se denominaba la Iglesia Asamblea de Dios, Misión Acreana, aquí en el Perú, en un inicio. No proseguimos con este nombre porque, dado que hemos aperturado ya la iglesia legalmente, también en Cusco, porque nació en Cusco también, y ahí está. Y así que yo quiero pedir a los compañeros que, por favor, amados, trabajamos con fidelidad al Señor nuestro Padre. Vamos a trabajar con fidelidad. Vamos a hacer la obra del Señor nuestro Dios con sinceridad, respetando a nuestros compañeros, no mintiendo. Fíjese que he respondido, como les he dicho, proceso jurídico y las personas mintiendo. ¿Qué gano yo mintiendo? ¿Sí? Aquí tengo una serie de documentación en donde hace parte de los procesos que hicieron alegando la usurpación, y cuando buscamos la documentación desde aquella época, el juez simplesmente desestima el caso. Ese caso está desestimado. El pastor Josué de Carvalho Silva no es usurpador. Glória a Deus, santo. Usurpador, sabe quem é? Satanás. Satanás é usurpador. Ele é usurpador. E aí um detalhe interessante, amados irmãos. Satanás não quer o que tu tienes. Ele quer que tu seas miserável igual que ele. Así que, pastor, hermano, no demande la iglesia del Señor Jesucristo, porque eso puede ser muy drástico para usted. ¿Sí? Aguanta firme. Si tienes un llamado del Señor, entonces aguanta firme, porque el Señor va a cuidar de ti. Gloria a Dios. Entonces eso hace parte de la historia de la iglesia en Inhampare. Amén. Gloria a Dios. Hay otros obreros que posterior a aquel entonces pasaron ahí también, como el pastor Odías Fernando, su esposa, la hermana Teresinha. El pastor Jair Guedes también ha pasado por Inhampare. Incluso el pastor Jair Guedes fue quien ya construyó ese nuevo local ahí ahora en donde estamos. Porque antes ese local era en la Plaza de Arma. Era ya en la Plaza de Arma de Inhampare. ¿Sí? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y por arte, no, el municipio halló por bien cambiar por ese lugar donde estamos ahí ahora. Y eso ya fue en su época del pastor Jair. Glória a Deus. Então, hay todos esses homens que passaram por aí, eu quero fazer menção a eles e agradecer a Deus por la vida de cada um em particular, que han hecho a obra do Senhor aí em Inhampare e han dejado todo esto. Glória a Deus, santo es el Senhor que vive e reina por toda a eternidade. Então, este é nosso episódio em Inhampare, já chegando ao Peru. Não descuide, porque o próximo saltaremos a Iberia. ¿Sí? Há uma grande história em Iberia. Hay una grande historia en Iberia. He pasado momentos muy maravillosos en Iberia, pero también pasé momentos críticos. Pero Dios me ha librado de los momentos críticos y me ha dado más alegría todavía. Gloria a Dios. Así que esto fue nuestra entrada triunfal en el Perú. Gracias al Señor nuestro Padre. Y de que entre a Perú ya va a ser 30 años. Y Dios ha cuidado de mí hasta este momento. El Señor... Aleluya. Dios no ha dejado faltar nada hasta aquí. Y si no faltó nada hasta aquí, de aquí hacia adelante es que no faltará más, porque mi Dios suplirá todas mis necesidades. Aleluya. Conmigo será hasta el próximo episodio. E acompanhe-me nesta história maravilhosa. Que Deus em Cristo nos bendiga e causate um Cristo. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí.